Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy la profe Gaby y en esta oportunidad les quiero dar a todos y a todas una cordial bienvenida a esta nueva clase de lengua y literatura. El objetivo de aprendizaje para esta cápsula, o sea, lo que va a marcar la pauta para toda la clase, es el siguiente: descubrir el significado de las palabras a través del contexto. Respecto a nuestra tabla de actividades, o sea, las diferentes acciones que nosotros tenemos que llevar a cabo para cumplir con nuestro objetivo, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a identificar qué hacer cuando se desconoce el significado de una palabra. Segundo, vamos a comprender la importancia de descubrir el significado de una palabra por el contexto. Y tercero, vamos a aplicar lo aprendido en un texto. Entonces, comencemos. ¿Qué hacer cuando desconoces el significado de una palabra? Cuando leemos un texto de manera automática, nuestro cerebro comienza a establecer relaciones entre las palabras y las ideas que éstas representan. En muchas ocasiones, este proceso se ve dificultado porque desconocemos el significado de una palabra y esto termina por entorpecer nuestra comprensión del texto, por lo que terminamos desconcentrados o abandonando la tarea de lectura. Entonces, mientras nosotros vamos leyendo, de forma automática vamos estableciendo relaciones entre lo que sabemos, lo que estamos leyendo, vamos haciendo varias cosas a la vez. Pero cuando nos enfrentamos a una palabra que no conocemos, eso puede entorpecer nuestra comprensión y en el fondo hace que nos desconcentremos o incluso nos desmotive de seguir leyendo. Cuando desconoces el significado de una palabra, intenta descubrirla por el contexto en el que ésta se encuentra. O sea, esa palabra no está solita, esa palabra está inserta en una oración y esa oración en una frase mayor y así esa frase en un párrafo. Todo eso es el contexto en el que se encuentra la palabra. Nosotros podemos descubrir el significado de una palabra a través de ese contexto. Para ello es importante que, primero, sepas de qué se trata el texto, o sea, cuál es el tema. Esto te resultará de utilidad, pues podrás activar tus conocimientos previos sobre el tema y esto facilitará el descubrimiento de este término que te complica. Segundo, observa en el texto si la palabra está definida en otras oraciones. Muchas veces no aparece el significado de la palabra de inmediato, sin embargo, es definido el significado más adelante. Eso es importante tomarlo en cuenta, pues vas a tener que adelantarte un poco la lectura para ver si efectivamente se explica lo que es esa palabra con posterioridad. Luego, observa si el autor ha expresado la palabra que desconoces a través de un sinónimo que sí te resulta familiar en otro lugar del texto. Muchas veces, para no repetir varias veces la misma palabra, el autor utiliza sinónimos y podría ser que algunos de esos sinónimos nosotros sí los conociéramos, por lo que descubriríamos el significado de la palabra que no conocemos. Otra cosa que podemos hacer es fijarnos en el género y el número de la palabra. Eso también puede orientarte en la búsqueda del significado. ¿A qué nos referimos con género y número de una palabra? Esto se los explicaré a través de un ejemplo. El género tiene que ver con que si la palabra es masculina o femenina. En el caso, por ejemplo, si yo digo gato, el género de la palabra a la que me estoy refiriendo es masculino. En cambio, si yo digo gata, el género al que me estoy refiriendo es femenino. También nos puede dar una pista el artículo que se utiliza con anterioridad a la palabra en cuestión, como la gata o el gato. Eso nos dice si el género de la palabra es femenino o masculino. Respecto al número, esto tiene que ver con que si la palabra que estamos buscando es singular o plural, como por ejemplo, la lechuga es singular, pues es una sola lechuga. En cambio, si yo digo los tomates, me estoy refiriendo a varios tomates. A eso se refiere con género y número de la palabra. Y esto nos puede orientar en la búsqueda del significado de la palabra en cuestión. Y por último,
El uso de pronombres para reemplazar a las palabras que desconoces también te puede ofrecer una pista sobre el término. ¿Qué son los pronombres? ¿Alguien lo recuerda? Los pronombres son palabras que se emplean para referirse a las personas, los animales o las cosas sin nombrarlas. Como por ejemplo, yo, tú, él, nosotros, eso, aquel. Siendo de esta manera posible sustituir el sustantivo, definir o variar el número y género y hasta persona en una oración. Entonces, reemplazar la palabra por un pronombre también nos va a dar una pista en cuanto a qué puede significar la palabra que nosotros no sabemos. Y bueno chicos, esto ha sido la cápsula, espero los haya ayudado y hasta la próxima.